La historia que estás a punto de escuchar no es solo sobre músculos y hazañas, es sobre un hombre que podía derrotar a 1000 enemigos con una quijada, pero no pudo vencer sus propias debilidades. Esta es la historia de Sansón, el juez más fuerte de Israel y, a la vez, el más frágil de corazón. Comenzamos en un tiempo en el que Israel estaba bajo la opresión de los filisteos. El pueblo se sentía débil, desanimado, olvidado. Fue entonces cuando un ángel del Señor se apareció a una mujer estéril y le dijo que daría a luz a un hijo que comenzaría a liberar a Israel. Pero había condiciones: debía ser un nazareo desde su nacimiento, consagrado a Dios, sin cortarse el cabello, sin beber vino, ni tocar cosas impuras. Ese niño sería Sansón. Un hombre con una fuerza sobrenatural, pero cuya vida nos enseña que el mayor enemigo no siempre está afuera, sino adentro. Sansón nació en el seno de una familia sencilla, pero marcada por una promesa divina. Desde pequeño, su fuerza y determinación eran evidentes. No era un niño común, la gente del pueblo lo miraba con curiosidad y algo de temor. Su cabello largo, símbolo de su pacto con Dios, crecía sin ser cortado. Su madre y su padre le recordaban cada día: «Hijo, tu fuerza no viene de ti, sino de Dios. Si olvidas eso, perderás todo». Sansón creció escuchando estas palabras, pero, como veremos, con el tiempo comenzó a olvidarlas. Ya adulto, Sansón vio a una mujer filistea y la quiso para esposa. Sus padres intentaron advertirle: «¿Por qué buscar esposa entre los enemigos de Israel?». Pero Sansón no escuchó. Aquí aparece la primera grieta en su historia: su corazón seguía sus deseos más que la voz de Dios. Y aunque Dios usaría incluso sus decisiones impulsivas para cumplir su plan, el camino que Sansón eligió lo llevaría cada vez más cerca del peligro. En el camino a Timnat, Sansón enfrentó un león joven. Con sus manos desnudas, lo despedazó como si fuera un cabrito. Esta fue la primera muestra pública de que en él habitaba un poder divino. Más tarde, en su boda, propuso un enigma a los filisteos: «Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura», refiriéndose a la miel que encontró en el cadáver del león. Pero su prometida lo traicionó revelando la respuesta. Sansón, herido en su orgullo, comenzó una serie de enfrentamientos con los filisteos. Enfurecido, Sansón mató a 30 hombres para pagar la deuda de la apuesta del enigma. Esto encendió una espiral de violencia y venganza. Poco a poco, vemos cómo la fuerza de Sansón se mezclaba con impulsos de ira y orgullo. Y aunque Dios lo usaba como juez de Israel, Sansón comenzaba a alejarse del verdadero propósito de su llamado. Tras enterarse de que su esposa fue dada a otro hombre, Sansón decidió vengarse de una manera sorprendente. Atrapó 300 zorros, les ató antorchas en las colas y los soltó en los campos de los filisteos, quemando cosechas, viñedos y olivares. El mensaje era claro: «No toquen lo que es mío». Pero esta acción encendió aún más la ira de los filisteos. Aquí vemos cómo el don de Sansón era para liberar a Israel, pero él lo usaba como herramienta personal de venganza. Los filisteos, furiosos, subieron a Judá para capturarlo. El pueblo israelita, temeroso, fue a entregarlo. 3000 hombres de Judá fueron a buscarlo a una cueva en la peña de Etam. Sansón, sin resistencia, aceptó ir con ellos, pero pidió que no lo mataran ellos mismos. Cuando llegó ante los filisteos, el Espíritu de Dios vino sobre él y rompió las cuerdas como hilos quemados. Encontró una quijada de asno y, con ella, mató a 1000 hombres. Su fuerza era imparable, pero también su soledad. Sansón podía vencer ejércitos, pero no podía encontrar aliados que creyeran en él. Tras la victoria, Sansón gobernó Israel por 20 años. Sin embargo, su vida no era como la de otros jueces. No vemos que levantara un ejército, ni que fortaleciera al pueblo en la ley de Dios. Era un líder que trabajaba solo,
un hombre que dependía más de su fuerza física que de la comunión con su Creador. La soledad y la falta de disciplina espiritual abrieron la puerta a nuevas caídas. Sansón tenía un enemigo claro, los filisteos, pero su mayor batalla era interna. Un día, Sansón fue a Gaza y vio a una prostituta. Los filisteos planearon matarlo al amanecer, pero él se levantó a medianoche, arrancó las puertas de la ciudad con sus postes y se las llevó a la cima de un monte. Fue otra demostración espectacular de fuerza, y otra oportunidad perdida para humillarse ante Dios. Cada victoria física reforzaba en Sansón la ilusión de que podía vivir como quisiera, sin consecuencias. Y entonces apareció ella, Dalila, una mujer del valle de Sorek. El texto no dice que fuese filistea, pero sí que los gobernantes filisteos le ofrecieron una fortuna para descubrir el secreto de su fuerza. Dalila representa en la historia lo que muchos enfrentan hoy, una tentación persistente, que no ataca de golpe, sino gota a gota, hasta desgastar la resistencia. Sansón, confiado, creía poder controlarlo todo, pero estaba a punto de entrar en el juego más peligroso de su vida. Dalila comenzó a preguntarle a Sansón, con aparente dulzura: «Dime, por favor, ¿en qué consiste tu gran fuerza y cómo podría ser atado para ser dominado?» Sansón, juguetón y confiado, le daba respuestas falsas, cuerdas nuevas, sogas sin usar, y cada vez, los filisteos aparecían para capturarlo. Pero él se soltaba como si nada. Lo que Sansón no veía era que cada intento fallido era una advertencia de Dios para que huyera de esa trampa. Dalila no se rendía. Día tras día lo presionaba, con palabras y con lágrimas. «Si me amas, dime la verdad», repetía. Sansón aguantó un tiempo, pero su corazón ya estaba dividido. Lo que comenzó como un simple juego estaba minando su fuerza más importante, la obediencia a Dios. No fue un golpe lo que derribó a Sansón, sino un desgaste constante. Finalmente, Sansón se cansó de las preguntas y le abrió todo su corazón. «Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre». Dalila sabía que esta vez decía la verdad. Llamó en secreto a los filisteos. «Subid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón». Dalila hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre para que le cortara las 7 guedejas de su cabeza. La fuerza lo dejó. Cuando los filisteos entraron, él pensó: «Saldré como las otras veces», pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Sansón, el hombre que arrancaba puertas y mataba 1000 hombres con una quijada, ahora estaba indefenso. Los filisteos lo atraparon, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Allí lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Sansón perdió la vista, la libertad y la dignidad. La historia nos recuerda que la mayor pérdida no es la fuerza física, sino la presencia de Dios. Pero, incluso en ese lugar de humillación, Dios no había terminado con él. Mientras Sansón molía en la cárcel, algo comenzó a suceder. Su cabello empezó a crecer otra vez. No era solo pelo, era un símbolo de que el pacto podía restaurarse si él volvía a Dios con un corazón humilde. Los filisteos pensaban que lo habían destruido para siempre. Lo que no sabían era que Dios es experto en usar lo que el enemigo cree destruido para hacer su obra. Los líderes filisteos organizaron un gran banquete en honor a Dagón, su dios. Gritaban: «Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo Sansón». El vino corría, las risas resonaban, y el nombre de Sansón era motivo de burla. Fue entonces cuando alguien propuso: «Traed a Sansón para que nos divierta». Y Sansón, ciego y encadenado, fue llevado al centro del templo. Allí, rodeado de enemigos, Sansón pidió a un joven que lo guiara hasta las columnas centrales que sostenían el templo. Y oró:
Señor soberano, acuérdate de mí. Te ruego que me des fuerzas una vez más, para vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Ya no era la voz de un hombre arrogante, sino la de un siervo humillado que reconocía que toda fuerza viene de Dios. Sansón se apoyó en las dos columnas centrales, una con su mano derecha y otra con la izquierda, y gritó: «Muera yo con los filisteos». Empujó con todo su ser, y el templo se vino abajo, matando a más enemigos en su muerte que en toda su vida. Fue un acto de fe y entrega total, una última misión cumplida para Dios. Sus hermanos vinieron y se lo llevaron para enterrarlo en la tumba de su padre. Sansón había sido juez de Israel por 20 años. Su vida fue una mezcla de victorias poderosas y errores dolorosos, pero su final mostró que no importa cuán lejos caigamos, Dios puede usar nuestro arrepentimiento para cumplir su plan. El nombre de Sansón quedó grabado en la historia, no solo como el más fuerte, sino como un hombre que aprendió que la verdadera fuerza viene del Espíritu de Dios. Muchos conocen a Sansón por su fuerza física, pero la verdadera lección no está en sus músculos, sino en su dependencia de Dios. Cuando confió en sí mismo, cayó. Cuando se rindió a Dios, fue imparable. Esta es la enseñanza: no importa cuánto talento o poder tengamos, sin Dios somos débiles, pero con Él, incluso en nuestras heridas, somos fuertes. Sansón perdió la vista, la libertad y la dignidad. No fue el diablo, ni los filisteos, sino sus propias decisiones las que lo llevaron allí. El pecado siempre promete placer, pero al final trae esclavitud. La historia de Sansón es un espejo para cualquiera que esté jugando con la tentación. Dios perdona, sí, pero las consecuencias siempre llegan. Aunque Sansón desperdició muchas oportunidades, Dios no lo descartó. Aún en la cárcel, aún sin ojos, aún después de su caída, Dios le dio un momento final para cumplir su propósito. Esto nos recuerda que mientras hay vida, hay oportunidad de volver a Dios. No importa cuán roto estés, Él puede levantarte. Todos tenemos columnas que Dios nos llama a derribar. Adicciones que nos esclavizan. Relaciones que nos alejan de Él. Miedos que nos paralizan. Si le entregamos nuestra vida, Él nos dará la fuerza para romper lo que nos ata y caminar en libertad. Sansón no fue perfecto, pero terminó su vida cumpliendo su llamado. Esto nos recuerda que no es como comienzas, sino como terminas. El arrepentimiento sincero puede transformar incluso el capítulo final de tu historia. El mensaje es claro: nunca es tarde para volver a Dios y dejar que Él escriba el final que siempre debiste tener. En el momento más oscuro de su vida, Sansón hizo algo que no había hecho en mucho tiempo: oró con sinceridad. No pidió venganza por orgullo, sino fuerzas para cumplir lo que Dios le había encomendado desde el principio. Ese clamor fue escuchado, y en su última acción, Sansón hizo más por su pueblo que en toda su vida anterior. Sansón derribó las columnas del templo filisteo, entregando su vida para acabar con los enemigos de Israel. En su muerte, fue un símbolo de que a veces, cumplir el propósito de Dios requiere rendirlo todo, incluso lo que más valoramos. Su historia apunta a una verdad mayor: la victoria más grande no siempre es vivir más, sino vivir con propósito hasta el último aliento. Aunque Sansón terminó su vida de forma gloriosa, su camino estuvo lleno de errores. Esto nos recuerda que la redención no significa borrar el pasado, sino que Dios puede usar incluso nuestras cicatrices para su gloria. Tus errores no definen tu final, si se los entregas a Dios. La historia de Sansón no es solo para admirar, es para aplicar. Hoy, Dios sigue levantando hombres y mujeres que, aunque hayan fallado, se levantan una vez más para derribar las columnas de la opresión, el pecado y el miedo. ¿Qué columnas debes derribar en tu vida hoy? Sansón murió, pero su historia sigue viva. Es un recordatorio eterno de que la fuerza viene de Dios, no de nosotros. No importa si has perdido mucho,
Si sientes que todo está acabado, mientras haya aliento, hay esperanza. Y al igual que Sansón, puedes orar hoy: Señor, dame fuerzas una vez más. Y así, Sansón, el hombre más fuerte que jamás se había visto, terminó su vida derribando el templo de sus enemigos, no por orgullo, sino clamando a Dios una última vez. En su caída, destruyó a más filisteos en su muerte que en toda su vida, demostrando que, incluso en medio de nuestros errores, Dios puede cumplir su propósito. La historia de Sansón no es solo la de un hombre que perdió su fuerza, sino la de alguien que comprendió que el verdadero poder no estaba en sus músculos, sino en la conexión con su Creador. Quizás tú, hoy, sientas que has fallado, que perdiste lo que más valorabas, o que ya no hay vuelta atrás. Pero recuerda, Dios puede levantarte incluso en tus peores momentos, y usar tu vida para algo grande, aunque otros ya te den por vencido. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué enseñanza te deja la vida de Sansón? ¿Te identificas con su lucha entre la fuerza y la debilidad? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leer tus reflexiones. Si esta narración te inspiró, dale me gusta, suscríbete para más historias bíblicas llenas de fe y esperanza, y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que, aunque caigamos, Dios siempre tiene la última palabra. Y nunca olvides, la verdadera fuerza no está en lo que puedes levantar con tus manos, sino en lo que puedes entregar a Dios con tu corazón.